con inmensa alegría y esperanza, empiezo a compartir con todos ustedes este encuentro número 2 de Economía Peronista, hoy 8 de junio de 2020, fecha en que nuestro presidente Alberto Fernández propuso al Congreso de la Nación la estatización de una empresa, la empresa Vicentín, que nos posibilitaría la esperanza de la soberanía alimentaria y con ella un fundamento fundamental, un fundamento importantísimo para el tema central de esta materia, o sea, la independencia económica, como fue en aquel momento, como fue durante el primer gobierno de Perón, el IAPI. Reitero, con inmensa alegría y esperanza, empiezo a compartir con ustedes este encuentro número 2, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, estamos tratando de compartir con ustedes la teoría que explica el principio fundamental económico peronista de la independencia económica. Y todos los días vamos a recordar la verdad número 16 de la doctrina peronista o justicialismo, que nos dice que como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Hoy vamos a empezar ya directamente con el texto del libro de Economía Peronista, editado por la Escuela Superior Peronista, y hoy veremos el prólogo y una introducción general a la materia para compartir mañana el capítulo primero. Y como en todos los encuentros, vamos a repetir el esquema general de la doctrina peronista que ustedes pueden ver completo en Técnica del Adoctrinamiento, tema 2.4, en el link que les dejo ahí, que reza de la siguiente manera: la independencia económica es el principio fundamental económico, que implica recuperar el patrimonio nacional como primera etapa, recuperar nuestra riqueza como hoy propuso nuestro presidente Alberto Fernández a través de la recuperación de esta empresa que en el gobierno anterior pretendió esquilmar al conjunto del pueblo argentino. En segunda instancia, la independencia económica implica reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía y, por último, realizar una justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social. Y en el prólogo de este libro, la editorial Mundo Peronista da a publicidad, nos indican en el prólogo, en este volumen, las clases de economía peronista tal como se dictan o se dictaron en la Escuela Superior Peronista, fundada el 1 de marzo de 1951 y que existió hasta septiembre de 1955, siguiendo el programa vigente de la materia en dicha escuela en aquel momento. Y que yo humildemente quiero compartir con ustedes porque estoy absolutamente seguro que compartir estos conceptos nos va a ayudar a todas y a todos los que tenemos interés en entender el sentido, el significado y la importancia que tiene la independencia económica para el peronismo. Vamos a los que tenemos interés en esta clarificación, con estos textos vamos a entender mucho más y mejor la independencia económica.
son lecciones claras y simples, nos dicen los primeros peronistas de las clases vertidas en la materia economía peronista. Como simple y sencillo es el pensamiento del general Perón, que estas palabras intentan recoger con orgulloso exclusivismo y que yo pretendo compartir con ustedes humildemente. Con exclusivismo decimos porque no hay nada nuestro en ellas, y con orgullo, porque nuestra única ambición es la de no separarnos en lo más mínimo de lo que Perón ha expresado en todos los rincones de nuestra patria y en todos los momentos de su lucha. Así, esta nueva publicación lleva también el sello del fanatismo y del fervor peronista que supo infundirnos la señora Eva Perón en aquel primer año de vida de la Escuela Superior Peronista, cuando a pesar de los primeros síntomas de su enfermedad, quiso hacernos el regalo inapreciable de su curso de Historia del Peronismo, que ya hemos compartido con todas y todos ustedes, y cuyos videos pueden encontrar en mi página peronistakirchnerista.com. Por eso este libro no está destinado a los mediocres ni a las mentalidades complicadas. Ella misma los anatematizó con el fuego de su amor por la causa del pueblo, usando las mismas palabras de la Escritura. Los tibios me dan náuseas. Únicamente los humildes podrán comprender el mensaje peronista que encierran estas palabras. Y con esa humildad iniciamos también nosotros esta tarea, simplemente tratando de ser emisarios de este mensaje que consideramos altamente valioso para la comprensión del principio fundamental económico del peronismo, o sea, de la independencia económica. Así como fueron hombres y mujeres humildes los primeros que comprendieron, intuyendo al genio, al coronel Perón en la Secretaría de Trabajo, en realidad, solo cuando sepamos que este libro ha sido entendido también por ellos, podremos decir que nuestro esfuerzo no ha sido en vano. Porque recién entonces estaremos seguros de haber empleado el mismo lenguaje de Perón. Y aquí tenemos las 4 partes, el programa general, diríamos, de la materia, que es un poco lo que vamos a tratar de compartir hoy con ustedes, el sentido, el significado y el contenido del programa general de la materia, como para, antes de empezar el desarrollo de la misma, tener una visión de conjunto de qué es lo que va a tratar esta materia. El programa general, entonces, consta de 4 partes. La primera, la introducción. La segunda parte, el plan quinquenal y la conducción económica. La tercera parte, los resortes de la conducción económica. Y la cuarta parte, las relaciones de la economía social justicialista. Y empezaremos entonces a ver más o menos, o con precisión, mejor dicho, el contenido de cada una de estas partes en los distintos capítulos. Y por ejemplo, empezamos por la primera parte, que es la introducción. En esta introducción veremos en el capítulo primero el problema económico y la ciencia económica. En el segundo, el individualismo y la economía, tratando de diferenciarnos de esa concepción económica y política. En el tercero, el colectivismo y la economía, también con el mismo fin. Y en el cuarto, la solución económica peronista. Vamos a ver entonces los aspectos generales del curso. La estructuración del programa de economía peronista se funda
en 3 elementos principales o básicos. Y vamos a ver que son todos, la realización de la economía para el peronismo tiene un fundamento, llamémosle así, ideológico. En primer lugar, se fundamenta en la Constitución justicialista de 1949 que regía en aquel momento la vida de todos los argentinos y las argentinas en todo lo que tiene de principios y lineamientos de esta materia. O sea que la economía que iban a realizar tenía su fundamento en la Constitución Nacional. Segundo, en la doctrina propiamente dicha, que procede de la palabra y del ejemplo de General Perón y de Eva Perón. O sea, los lineamientos generales de la economía se van a basar en segunda instancia en la doctrina peronista propiamente dicha. Y en tercer lugar, se va a usar en el segundo plan quinquenal, que es la síntesis de sus realizaciones, tanto de lo que pide la Constitución y de lo que nos indica la doctrina propiamente dicha. Cuando decimos, y empiezan ahora los compañeros a dar algunas definiciones fundamentales como para entender de qué nos van a hablar durante el curso. Cuando decimos economía peronista, más bien nos estamos refiriendo a los principios generales, a la doctrina propiamente dicha. Recordemos siempre que la doctrina peronista se compone de principios generales, de la teoría correspondiente que explica esos principios y de las formas de ejecución. Entonces, cuando decimos economía peronista, más bien nos estamos refiriendo a los principios generales, a la doctrina propiamente dicha. En cambio, cuando nos referimos a política económica, nos estamos refiriendo a la acción de conducción en esta materia, que ya deja de ser conjunto de principios para convertirse en una cuestión de conducción, persuasión, etc. O sea, de conducción en la realización. Y una de las enseñanzas que tuvo para mí esta materia es que en el transcurso de ella vamos a poder ir viendo lo que aquí, el tema que de aquí se hace referencia. Cuando nos referimos a política económica, nos estamos refiriendo a la acción de conducción. Y vamos a ver que la acción de conducción en materia económica es una herramienta fundamental para entender lo que Perón entiende por conducción. Lo iremos viendo en el desarrollo de la materia. El programa está confeccionado de manera que comprenda la idea general doctrinaria, primero, como guía siempre. En segunda instancia, los elementos básicos de la conducción económica, que es el espíritu de la política económica. Vuelve otra vez a hablar de conducción económica. No habla ni de dirección, ni de laissez-faire, laissez-passer, o dejar hacer, dejar pasar como pretenden los liberales o neoliberales, ni de la dirección como pretenden los colectivistas. Estamos hablando de conducción económica, como la que ha hecho hoy nuestro presidente tomando una decisión de conducción económica estratégica. La estatización de Vicentín. Hay un aspecto que cabe anotar desde ya como base de reflexión a lo largo del curso. Se refiere a los hechos en sí. La importancia que tienen los hechos en la determinación de la política económica, así como el debido ordenamiento de los principios que hacen a la doctrina en esta materia. La importancia de los hechos, la importancia de las decisiones, como la que hoy se tomó en la Casa de Gobierno, proponiéndole al Congreso la estatización
de una empresa que nos puede permitir la soberanía alimentaria y sentar las bases fundamentales de la independencia económica en materia agropecuaria. En esto hemos escuchado frecuentemente de boca del general Perón que lo importante es destacar la verdad. La verdad tiene un sentido que surge, que emana de los hechos. El otro día leía un texto de Cristina que nos decía que la verdad siempre triunfa. La verdad siempre triunfa. Quedémonos tranquilos, creo que decía ella, al finalizar, me parece, el texto de ella en la que dice el camino son las ideas, el camino es estudiar, el camino es prepararse, etcétera, etcétera. Y nos habla de que la verdad termina diciéndonos, quedémonos tranquilos que la verdad siempre triunfa. Y un poco creo que es lo que acá nos están diciendo que estaba en la boca del general Perón. En esto hemos escuchado frecuentemente de boca del general Perón que lo importante es destacar la verdad. La verdad tiene un sentido que surge, que emana de los hechos. Hay que desentrañarla de los hechos. Pero lógicamente la verdad está coloreada con la inspiración que tiene la doctrina, que informa la política económica. En este caso es la política económica peronista, que es la que vamos a tratar de ir desentrañando en estos encuentros de las 23 a las 24 horas. Ello se podrá apreciar con mayor claridad a medida que nos compenetremos del pensamiento del general Perón, a través de todo lo que él suele expresar y de lo que ya ha expresado. En este sentido, debe aprovecharse todo el material informativo de la escuela, que en aquel momento era importantísimo, donde el trabajo está organizado de tal modo que los alumnos puedan tener acceso fácil a esa fuente de documentación, además de los libros, el libro de economía peronista, había un fichero general de economía y ficheros específicos con textos, todos textos del general Perón y de Evita, fundamentalmente de los discursos del general Perón ante la Asamblea Legislativa, que el año 52 se recopiló como los discursos de Perón. Empezamos entonces el programa de esta materia con la primera parte, como decía antes, que comprende 4 lecciones. El capítulo primero, el problema económico y la ciencia económica, como ya dijimos antes. El segundo, el individualismo y la economía. El tercero, el colectivismo y la economía. Y el capítulo cuarto, la solución económica peronista. Esta parte del programa contiene todos los elementos indispensables para que los alumnos puedan ubicar la posición que tiene actualmente el gobierno del general Perón en materia de política económica o de conducción económica. Conducción económica. Nuevamente hablan de conducción económica. Vamos desarrollando punto por punto los aspectos particulares hasta llegar al planteo de la solución peronista, de manera que en forma objetiva se pueda efectuar en cada caso la comparación con las dos ramas o direcciones principales que tenía en aquel momento esta materia en el mundo y sigue teniendo hoy, tanto en el aspecto teórico como en el aspecto de política económica, o sea, con la economía denominada colectivista, marxista y la individualista del capitalismo, hoy neoliberalismo, que azota al mundo, a nuestra Latinoamérica, y nos dejó tierra arrasada
del 2015 al 2019 en nuestra querida patria. La segunda parte del programa refiere al segundo plan quinquenal y a la conducción económica. Aquí vamos a ver específicamente el tema de la conducción económica a la que recién hacía referencia. Entonces veremos el capítulo 5, los fundamentos de la conducción económica. Capítulo 6, la unidad de concepción, indispensable en Perón para todo, para lograr después, en el capítulo 7, la unidad en la acción. Según lo expresado por el general Perón en la exposición que hizo ante diputados y senadores en el mes de diciembre de 1952, cuando presentó el plan quinquenal al Congreso. Discurso que recomiendo efusivamente a todas y todos porque es una maravillosa síntesis del justicialismo. Y él nos decía lo siguiente: un plan de gobierno para que tenga alma debe tener una doctrina, ya que la doctrina nacional es la verdadera alma colectiva del pueblo. Y casualmente, en la ley correspondiente al segundo plan quinquenal de diciembre, creo que del 29 de diciembre de 1952, es donde en el artículo 3 se define a la doctrina peronista o justicialismo como la que tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria o de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. El plan de gobierno, que comprende la planificación integral del país, exige, en primera instancia, una información exhaustiva. Segundo, la apreciación de la situación en síntesis. Tercero, la formulación del plan y su coordinación. Cuarto, su ejecución. Y quinto, el control de su ejecución, que no es ni más ni menos que el método peronista puesto en práctica, el método peronista de la situación, la apreciación de la situación, la formulación del plan y su coordinación, la ejecución del plan y el control posterior de su ejecución. Los principios antes mencionados constituyen los fundamentos de la materia en esta segunda parte, que comprende: primero, los fundamentos de la conducción económica; segundo, la unidad de concepción; y tercero, la unidad de acción. Y tercero, la unidad de acción. En la tercera parte se refiere a los resortes de la conducción económica. Sigue hablando de conducción económica. En el capítulo 8 veremos inversiones del Estado. En el 9, las prioridades y su sentido en la dinámica económica. Y en el capítulo 10, los estímulos de la actividad privada. En esta parte exponemos también los aspectos sustanciales de la conducción. El general Perón dijo en su segunda clase de conducción política en 1951: para conducir, lo primero que hay que hacer es formar el instrumento con que uno va a conducir, valerse de todos los medios para formarlo y para que resulte apropiado a la propia conducción. Y el instrumento para él son las fuerzas, lo que él llama la fuerza, o sea, los hombres y mujeres preparados para la conducción, para realizar, o sea, sí, porque debe existir el conductor, los cuadros auxiliares que le ayuden en la conducción y la masa a la cual formada y convertida en pueblo, a la cual está dirigida la acción del conductor
y de los cuadros auxiliares. Esto en términos de política económica se reduce a 2 o 3 elementos o resortes básicos. Las inversiones del Estado, primero. Segundo, las prioridades y su sentido en la dinámica económica. Y tercero, los estímulos en la actividad privada. Y ahora que escucho acá las prioridades, recuerdo que nuestros funcionarios actuales del gobierno de Alberto Fernández permanentemente nos hablan de haber cambiado el orden de las prioridades, poniendo al hombre, a la mujer, al ser humano en primera instancia para todo y para todos. Esos serían los 3 puntos, los 3 temas centrales de la tercera parte referida a los resortes de la conducción económica. El desarrollo de estas lecciones va a estar estrechamente vinculado con la interpretación de los hechos. Será resultado directo del modo como se conduce la economía del país y no un análisis de estilo más bien teórico. Siempre el peronismo, Perón basado en la realidad, basado en la realidad que es la única verdad. Y la cuarta parte de este curso nos vamos a referir a las realizaciones de la economía justicialista, o sea, en el capítulo 11, organización de la producción y distribución de la renta nacional, y el capítulo final, el capítulo 12, las bases de la independencia económica como broche de oro, diríamos, explicativo de lo que pretende ser toda esta materia, o sea, una explicación del principio fundamental económico de la independencia económica. Aquí es oportuno, nos dicen los primeros peronistas, nuevamente recordar un pensamiento del general Perón en esa exposición hecha ante senadores y diputados a comienzos de diciembre de 1952, que yo recomendé efusivamente y que ustedes pueden ver acá en estos links. Y en ese momento el general decía así: la doctrina peronista entiende que los fines permanentes e inmutables de la comunidad nacional organizada son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. No nos vamos a cansar de repetirlo. Para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza nacional, la comunidad organizada debe ser socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Ese pensamiento está comprendido en el desarrollo de 2 lecciones: organizaciones de la producción y distribución de la renta, o sea, las bases de la independencia económica. En nuestro programa, en lo que vamos a desarrollar, renta nacional tiene el sentido de producto o producido de la actividad conjunto de los sectores económicos del país. Se suman, pues, los valores producidos por la agricultura, la ganadería, la industria, la actividad comercial y todos los demás sectores que son computables en términos económicos. A este total se lo denomina renta nacional. La renta nacional puede tener 2 expresiones: una en términos de volumen físico y otra en términos de valor corriente. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si tomamos una base determinada, supongamos, ellos pusieron los precios de 1949, pueden ser los de 2015, y sobre esa base computamos las cantidades que se han ido produciendo en los años siguientes, se obtiene una expresión que es valor, pero valor en relación a un precio básico o fijo, en este caso el de 1949. Ese es el sentido que tiene la expresión volumen físico de la renta.
En cambio, la otra expresión es la del valor corriente, es decir, cantidad producida en cada periodo de computación multiplicada por el precio que rige en ese momento, lo que generalmente se expresa como renta a los precios corrientes. La lección que se refiere a bases de la independencia económica, o sea, el último texto que vamos a compartir, nos va a dar la oportunidad de culminar en el desarrollo del programa con una explicación de los resortes vitales a que hemos hecho mención y el modo como en la conducción económica peronista, manejando esos resortes a través de la inspiración del que conduce la economía, se llega a resultados que son la expresión de objetivos generales formulados para la economía. En síntesis, conducción económica. Ni dirección ni dejar hacer. Conducción económica, que ya la iremos desarrollando. Eso lo veremos con mayor claridad cuando pongamos en juego o en relación esos resortes con los objetivos fundamentales y generales del segundo plan quinquenal, enfocados como proyección hacia los próximos 5 años, que era el plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, porque esto estuvo escrito aproximadamente en 1953-54, cuando estaba en vigencia el segundo plan quinquenal, que tenía por propósito ir de 1953 a 1957 inclusive. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizada hoy nuestro encuentro número 2 para seguir mañana con el tercero y vamos a empezar ya el capítulo primero referido al problema económico y la ciencia económica. Muy buenas noches a todos y a todas. Será hasta cualquier momento, mejor dicho, será hasta mañana, si Dios así lo permite. Con sincera alegría, realmente contento por la decisión tomada hoy por nuestro presidente, con mucha fe y esperanza en el porvenir de nuestro pueblo. Me despido esta noche deseándole lo mejor a todos y todas. Cuidémonos, sigámonos cuidando, que es el, el alejamiento o el aislamiento personal, es la única vacuna que seguimos teniendo a mano.